seguidores, nuevamente para compartir algunos datos de aprendizaje. Soy el profesor Isidro Yico Cahuana, que semana a semana estamos tratando de mantener equilibrado, si se quiere, esta parte de los conocimientos. Partiremos manifestando, haciendo un parangón de repente a nivel del hogar. Por ejemplo, cuando hay alguna festividad, algún onomástico, algún bautismo, alguna celebración en nuestra casa, todos nos preocupamos de alguna manera en hacerla hermosa, decorosa, el espacio donde vamos a realizar la actividad. Por ejemplo, la decoramos con serpentina, globos, flores, manteles, de los mejores manteles bordados, la iluminación la más adecuada, el sonido resaltante, la presencia de los invitados y los dueños de casa también de por medio se pone de manifiesto la elegancia en la vestimenta. Todos están bañaditos, peinaditos, perfumados, y eso es en la vida cotidiana la decoración, ¿no? El adorno, digamos. Eso pasa en cualquier reunión familiar, reunión social. Siempre hay algún tipo de aspecto llamativo que hace sentir al visitante o las personas de una manera muy satisfactoria, muy agradable. Por eso, esto quiero hacer la comparación dentro del lenguaje o dentro del campo de la literatura. Y esto quiero compararlo con la composición literaria. Y eso se llama las figuras literarias. Y que las figuras literarias, también denominadas recursos estilísticos, de estilo, también se denomina figuras retóricas o recursos literarios. Con estas denominaciones la podemos encontrar si queremos ampliar un poco más este tema. Se llama figuras literarias, recursos estilísticos, figuras retóricas o recursos literarios. Esta, ¿quién la usa? La utiliza el escritor o poeta para escribir con la finalidad de darle estética o de dar belleza o elegancia y mejor expresión a sus palabras en cuanto a su composición. El poeta utiliza estos recursos, repito entonces, para dar mayor expresividad a sus sentimientos, a sus emociones, de su mundo interno, de su mundo íntimo, de su mundo subjetivo, que corresponde en muchos de los casos a la parte lírica. Y esto se refiere entonces a las figuras literarias en el lenguaje, pero también en el lenguaje coloquial o cotidiano, también sin saber que se llama recursos estilísticos, recursos literarios, también la podemos usar, ¿no? En la vida cotidiana, repito, sin darnos cuenta que estamos usando las figuras literarias, ¿no? Por ejemplo, habrán escuchado manifestar caminas como
caminas como tortuga, ¿no? O me muero de hambre. O, por ejemplo, tú caminas como el cangrejo. Tus cabellos son de oro fino. Son figuras literarias que, sin saber que son figuras literarias, nosotros las utilizamos como una cuestión de preciosura al expresarnos. Esto es lo que hace el poeta o el autor para darle belleza, expresividad a sus composiciones. Y esto es entonces pues lo que se denominan las figuras literarias. Las figuras literarias son muchísimas, son muchas en realidad, y algunas, sin saber que son figuras literarias, también ya se han utilizado en algún momento. El caso de la descripción, el caso de el retrato, el caso de la prosopografía, el caso del paisaje, cuando se hace esa clasificación, también tratándose de la caricatura o el retrato, cuando se hace la combinación de las características físicas y morales de una persona, o en el aspecto de la descripción, el paisaje puede ser natural o cultural también, ¿no? Sin embargo, para nosotros vamos a ver algunas de las figuras literarias, como por ejemplo tenemos el epíteto, símil o comparación, la anáfora, también la metáfora, asíndeton, polisíndeton, otra de las figuras, la hipérbole, antítesis y personificación. Desde ya hay otras. En esta ocasión vamos a hacer las 3 o 4 primeras simplemente. En la próxima cita haremos el resto de figuras literarias. Primeramente entonces vamos a ver lo que es el epíteto, también muy conocido ya por ustedes. El epíteto en la práctica es el adjetivo calificativo que indica una cualidad o una característica de un sustantivo o un objeto, ¿no? Es decir, el adjetivo acompaña a un objeto o a uno o más sustantivos. Es decir, dice una cualidad de ese sustantivo, una característica del sustantivo. Veamos aquí, para avanzar, había considerado esta parte y esta, en donde podremos apreciar, por ejemplo, un sustantivo que es follaje, el verde follaje de los árboles. Naturalmente árboles también es sustantivo, pero hemos dicho que debe estar junto a un sustantivo, y aquí esta cualidad verde, este es un adjetivo calificativo que viene a ser el epíteto. Verde follaje, la característica verde. Y aquí tendríamos en la segunda la fría nieve de tus brazos. ¿Cuál es el sustantivo? Naturalmente tenemos varios sustantivos, nieve y brazos, pero hemos dicho que debe estar junto a un sustantivo. Por lo tanto, el sustantivo es nieve y el epíteto es fría.
La cualidad de la nieve, fría. Luego aquí tenemos otro sustantivo, tendríamos el sustantivo sueño y la característica de ese sueño, dulce. Dulce sueño, epíteto. Aquel manso ruido, ¿no? Estamos hablando del sustantivo ruido y decimos manso. Esto es el epíteto. La característica del ruido, manso. Luego tenemos del agua que la clara fuente envía. Estamos hablando de identificar el sustantivo, tendríamos fuente, sustantivo, ¿no? Y clara es el epíteto o el adjetivo calificativo. No olviden que el epíteto puede ir antes del sustantivo o también puede ir después del sustantivo. No necesariamente antes, pero va a estar antes del sustantivo o después del sustantivo. Ese es en cuanto a los ejemplos de la primera figura literaria llamada epíteto. Luego tendríamos que abordar símil o comparación. Existe una comparación entre objetos, hecho o cualidad con otros seres muy conocidos. Emplea palabras como, cual, parece y semejante. Para el estudio, para nuestro estudio, vamos a utilizar para la figura literaria símil o comparación la palabra como. Y hemos también tratado de avanzar aquí en escribir en la pizarra unos ejemplos. Decimos, el río es como una serpiente. Entonces aquí tenemos la palabra como. El río es como una serpiente de plata. El río estamos comparando como una serpiente. De hecho, la serpiente hace, digamos, sus curvaturas correspondientes a ese río. El río está comparándose con una serpiente. Luego decimos, la calle abierta como un ancho sueño. Esta palabra como va a hacer posible la figura literaria comparación o símil. La calle abierta. A esa calle lo estamos comparando con un ancho sueño. Luego, el tercer ejemplo, huiste como un pájaro del nido. Huiste, la palabra como, que va a permitir la comparación, huiste como un pájaro del nido. Se refiere a alguien que huyó, como un pájaro que abandonó su nido. Luego, eres, otra vez como, eres como el viento tibio de los arenales. Se está refiriendo probablemente a una persona. Eres como el viento tibio de los arenales. Como pueden apreciar, aquí estas palabras como, que están en recuadro rojo, vamos a usar para hacer la comparación correspondiente.
Luego tenemos la anáfora. ¿Qué decimos de la anáfora? Es la repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. La repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. Puede ser también una frase o estrofa. También aquí tenemos estos dos versos y luego aquí estos tres versos. Estamos diciendo que las palabras que inician al inicio, repito, de cada verso se llama anáfora. Aquí tendríamos Dios, Dios, igualdad, te bendiga, bendiga, incluso hasta amor, ¿no es cierto? Amor. Las mismas palabras se repiten al inicio de cada verso. Eso se llama anáfora. Y luego, en la otra composición, querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán hacerlo. Decimos que la anáfora es la repetición de palabras de cada verso. En este caso, las palabras que se repiten en esta composición, querrán, querrán, querrán. Y esto viene a ser la anáfora. Utilizando estas, la composición naturalmente se va a convertir en un hecho realmente de una expresividad, de una belleza importante en cuanto a la composición. Continuando entonces, como había manifestado inicialmente, para no hacerlo tedioso y abarcar todas las figuras literarias, vamos a ver solamente las 4 primeras. En este caso corresponde tratar a la metáfora, ¿no? Y cuando hablamos de la metáfora, es la identificación entre dos elementos inicialmente diferentes, de manera que sustituyen un elemento real, expreso o implícito, o por otro imaginario, que tiene relación de analogía, no de similitud con lo real. Para mejor aclaración, ahí tenemos este ejemplo. Nuestras vidas son dos ríos que van a dar a la mar, que es el morir. El paso que tiene una expresión bella. Nuestras vidas son dos ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Cómo es esto? Que nuestras vidas son dos ríos. Son dos ríos. Esto implica que en una pareja que en algún momento se constituye y luego al final termina con la muerte. Igual, esa comparación tendría que hacerse con el morir en cuanto a los ríos. Los ríos tienen un origen y luego van a ir a un destino final, que es el mar.
la serpiente de plata recorre la llanura. En este caso, ¿a qué se refiere? La serpiente de plata recorre la llanura. En este caso se refiere a una serpiente, ¿no? En el otro ejemplo, sus dientes son perlas. ¿Cierto que los dientes son perlas? No, pero de manera figurativa, en cuanto a la metáfora, sus dientes son perlas. Esto implica que son preciosas, son hermosas. Sus cabellos son de oro. ¿Hay algún cabello de oro? No hay ningún cabello de oro, pero sin embargo, dentro de la metáfora, sus cabellos son de oro, si podemos entender que son cabellos preciosos, son cabellos resaltantes, entre otros, ¿no? Eso es en cuanto a la metáfora. También podríamos decir, por ejemplo, Enrique era un león en el campo de batalla. ¿Qué significa esto? Implica que luchó con mucha valentía y con mucha bravura, que encarna su personalidad, que puede atribuir a la ferocidad de los animales. Podríamos manifestar también las esmeraldas que iluminan su rostro. Interpretamos que se refiere a los ojos. Y así podemos encontrar, también cotidianamente podemos usar algunas metáforas sin saber que son metáforas. Tus ojos son dos luceros. ¿En realidad los ojos son dos luceros? No. Se está haciendo una comparación de los luceros porque tienen esta luminosidad, esto se puede percibir, y los ojos justamente sirven para ello, ¿no? Ese es en cuanto a la figura literaria llamada metáfora. Naturalmente, cuando ya tengamos que realizar algún tipo de lecturas, ya vamos a estar en la posibilidad al menos de identificar algunas figuras literarias, al menos las 4 figuras literarias, y más aquello que hablamos de la descripción, el retrato, también los signos de interrogación, admiración, la rima, que también ya se ha visto, también son parte de las figuras literarias que, repito, dan la estética, la belleza a la expresión del poeta o del autor. En tanto, por ahora solamente hemos abordado las figuras que hemos hecho mención y continuaremos en la próxima cita aclarando y dando ejemplos del resto de figuras literarias.